Portales de la oración. Este es un tema muy importante que hacemos casi gran parte de los creyentes, el orar, el clamar. Porque cuando nosotros nos unimos en una oración ya no es uno, sino somos más. ¿Por qué? Porque nos unimos en un clamor, nos unimos en orar, en interceder, en clamar de la presencia del Señor. Ahí donde se manifiesta su gloria y ahí donde vienen los portales de bendición. Portales tienen que ver con puertas que se abren. Es la palabra desurá del griego. Ese desurá es que tiene que venir en medio de nosotros. Confiamos que Dios va a abrir un portal, un portón, una puerta. Porque Jesús es la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que a mí entrare jamás va a tener hambre, necesidad o sed. Él golpea la puerta, si le abriere, yo cenaré con él y él conmigo. Qué importante entender y saber cuán necesario es poder entender la manifestación del reino de Dios, en que cuando oramos y nos unimos, se abren portales que ni nos imaginamos al mundo espiritual inmediatamente. Muchas veces las personas oran y piensan que están solos, pero no lo es. El Señor se empieza a manifestar y mover su gloria solo en el momento en que empezamos a orar. Ya el mundo espiritual, algo empieza a suceder. No estamos solos. Por eso es que como la oración es una llave que puede abrir varias puertas, nos ayuda más a entender cuán importante es creer a Dios. Por eso que hay que creer a Dios. Creer a la palabra, creer a lo que Dios va a hacer, creer a la profecía, creer a los profetas, creer a la profeta mayor, creer a Dios, que algo Dios va a hacer. Por eso es siempre importante mantenernos en oración constantemente hasta que veamos resultados. Se deja de orar hasta que ya veamos resultados, porque ya Dios obró y le damos gracias al Señor porque creemos que Dios va a orar hoy también. Pero mientras tanto hay que seguir insistiendo, hay que seguir golpeando y tarde o temprano Dios va a salir a nuestra defensa para poder orar. Todos los temas de oración ayudan mucho, porque la oración tiene muchas áreas como jurisdicciones, derechos legales, las cortes espirituales que se puedan elevar a una oración. Se presentan delante del Señor ahí a derribar todo derecho legal del enemigo, toda jurisdicción. Y quizás si no han presentado una corte espiritual a través de la oración, se puede revocar todo eso. Y si viene el enemigo con argumentos, o los demonios presentando argumentos, sean derribados los argumentos del enemigo, aunque sean reales, aunque ellos siempre no van a presentar ningún argumento falso. El enemigo jamás va a presentar, y los demonios jamás van a presentar ante Dios en una corte espiritual un argumento falso. Ellos van a presentar algo que realmente hicimos mal. Pero aún así, está el Paracleto, el Espíritu Santo que intercede, y Jesús el abogado, el cual Él puede, mediante su misericordia, derribar los argumentos del enemigo, y eso se logra a través de la oración. Ahí donde la oración también podemos apagar las velas, los altares, las velas, los fuegos extraños, todo eso se hace a través de una oración. Por eso es que es importante aprender esto y anotarlos también. Anotar qué es lo que se hace en una oración. En la oración tomamos jurisdicción, tomamos derecho legal, entramos en una corte espiritual. Y si el enemigo nos presentó en una corte espiritual, son derribados si nos arrepentimos y nos volvemos al Señor. Son derribados todos los argumentos que el enemigo tenga en nuestra contra. Y cada situación en la cual nosotros podamos vivir, tenemos que quitar los altares, porque todo ataque que haga el enemigo es un altar. Y si hay un altar, hay fuego o hay velas, hay que apagarlos. Los fuegos extraños, todo eso se hace cuando oramos, cuando intercedemos y cuando creemos firmemente en el Señor que Él lo va a hacer. Aún en la física cuántica la oración es impresionante.
en la mente, en la oración. Tenemos que tener una mente en oración, en clamor. Y no solamente cuando nos postramos o estamos en la iglesia o antes de acostarte, no, constantemente. La mente tiene que estar en una oración. Cuando vas a trabajar, cuando vas por la calle, vas a un parque, vas caminando, vas a una ciudad, ahí tiene que estar el Señor. Constantemente en nuestra mente, para que ahí Él nos guarde y nos proteja. También a través de la oración hemos visto a través de los actos proféticos que también se pueden hacer, que hay muchos actos proféticos que lo hemos enseñado también en nuestras clases, que el orar a través con actos proféticos también es muy eficaz. También es muy poderoso, por eso que el Señor dejó los actos proféticos para hacerlo. Y eso ayuda mucho a poder también tomar poder y autoridad. ¿Por qué es importante orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude? Por lo que dice Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire qué potente todo esto. Porque nos da claridad que el Espíritu Santo viene y nos ayuda porque nosotros no sabemos orar. Nadie sabe orar. Porque la gran mayoría oramos, empezamos en nuestra humanidad, nuestra carne, y luego entramos en el Espíritu o a otros niveles. Pero aún así tenemos que hacerlo en el Espíritu. Tenemos que orar creyendo al Señor. Tenemos que orar con convicción que Él lo va a hacer. Pero siempre es importante, involucrar al Espíritu Santo. Involúcrelo en la oración. Cada vez que usted ore, diga al Espíritu Santo, guíame en mi oración. ¿Por qué tengo que orar? Guíame en mis palabras, en mis labios. Guíame por qué tengo que pedir. ¿Por qué? Porque no sabemos orar. Porque no lo sabemos, dice Romano. Por eso que el Espíritu Santo nos ayuda. La versión Bab dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Miren qué importante. El Espíritu Santo ayuda a nosotros en acudir para ayudarnos. No sabemos qué pedir. Qué profundo todo esto, porque nos da mucho entendimiento a que muchas veces nosotros tenemos que orar en el Espíritu, como dice, oraré en el Espíritu y oraré en el entendimiento. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo, involucrarlo, porque nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir. Y la versión BLA dice: no sabemos cómo pedir, ni qué pedir. Qué profundo ese texto a través de estas diferentes versiones de la Biblia, porque nos da aún mayor claridad de que cuando nosotros oramos tenemos que ser guiados por el Señor. Ser guiados por el Espíritu Santo. Para que así, de esa manera, podamos nosotros entender cuán importante es entender que necesitamos la dirección del Señor. Porque el enemigo puede atacar y no nos damos cuenta. Por eso es que es importante decirle: ayúdame, Espíritu Santo. ¿Cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que pedir? El trono celestial. Apocalipsis 4:1 dice: en la adoración celestial. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esto es lo que sucede cuando está Juan en la isla de Patmos. Se escuchó una voz, pero lo primero fue la adoración celestial. Por eso el título es La adoración celestial. Hubo una adoración en los cielos, y esa adoración abrió la puerta, el de Surá. Mire qué potente todo esto. Por eso es que siempre le he enseñado: adoren. Adoren para que se abran las puertas, no se quejen, adoren. Solo hay que adorar, adorar. Solo hay que adorar, nada más. Ese es el secreto principal. Aquí lo vemos claramente, Apocalipsis claramente dice: la adoración celestial.
Después de esto miré, y he aquí una puerta. Juan está diciendo, después de esto, ¿qué es después de esto? Después de la adoración celestial. Esto está poderoso. Después de la adoración celestial, donde hubo cánticos en el cielo, donde hubo adoración, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y esa puerta se escuchó una voz y dijo, sube acá. Mire qué profundo este texto, que a lo mejor lo hemos leído tantas veces rápido que no nos colocamos atención en los detalles tan importantes. Por eso que siempre en las circunstancias que podamos pasar o vivir, hay que adorar. La adoración es lo más excelente que nosotros tenemos. La adoración incluso más importante que guerra espiritual. ¿Por qué? Porque en la adoración nos vaciamos y estamos cubiertos sin hacer guerra. Wow. Significa que muchas veces la gente comete ese error, digamos, quizás por la ignorancia, porque pasan todo el tiempo haciendo guerra. Todo el tiempo reprendiendo, y no es así. Todo el tiempo echando fuera demonios, todo el tiempo y no es que no hay que hacerlo, claro, es parte de lo que Dios nos dio, pero lo más importante, más que guerrear, es la adoración. Porque si nosotros pasamos todo el tiempo echando fuera demonios, echando fuera, influyendo quizás en el don, pero si no adoramos, ¿de qué sirve? Solo vaya a ser usado en el don nada más, pero no va a ir una efectividad mayor, no va a haber revelación. Porque aquí en Juan dice, hubo una adoración. Después de esto, después de la adoración, se abrió una puerta. Esa puerta hizo que Juan subiera al cielo, entrara y se le revelara. Por eso que mucha gente no se le revela, porque nunca adoraron. Pasan solamente echando guerra, echando fuera demonios. No es malo, pero no es en el orden. Qué importante esto. Un pequeño detalle. Solo en este texto hay mucha profundidad de misterios que hay que entender. Por eso que es necesario adorar al Señor. Por más que sea difícil la situación, adoremos, aprendamos a adorar. Cuando nos levantemos la madrugada, deje de pedir. Hay un tiempo para todo. Porque la palabra dice que sean presentadas delante de la presencia del Señor las peticiones. Pero no podemos pasarlo todo el tiempo pidiendo. Tenemos que darle prioridad a la adoración y luego, si quieres pide, pero que sea menos. Pero la gente lo primero que hace en una oración, Señor, te pedimos, Señor, te pedimos por fulano, te pedimos por mengano, te pedimos por esto, quitamos esto, reprendemos. Oramos tan desordenadamente. Y mire que si usted le coloca atención en lo que es solamente en este pasaje, estamos mal. Estamos mal, o nos enseñaron mal. Porque siempre en la oración, usted lo puede ver en su iglesia, donde se está congregando. Cuando se llama a orar, lo primero, pedir. Señor, sana al enfermo, levanta al caído. Señor, levanta a los que están sin fuerza. Y no es malo eso, pero ¿quién adora en la oración? Y es difícil, ¿por qué? Porque tienen como una memoria, un chip que se les puso. Reprender, gritar, emociones, pedir. Importante lo que hoy estamos hablando. Aquí donde habla la palabra, lo que hablaba anteriormente, que el tema de hoy es los portales de la oración. Esa palabra puerta es la palabra desurá del griego. Su numeral 2374 del griego. Ahí dice desurá. Desurá es una palabra primaria que quiere decir un portal. Una entrada para abrir o cerrar. Miren lo que es importante, porque los portales se abren y se cierran. Dios nos dio ese poder de entrar por esa puerta y cerrar la puerta, que es portal, es una puerta, es una entrada. Tenemos nosotros autoridad, pero tenemos que saber entender cómo usar estos portales, cómo saber entrar, cuándo orar y cerrar las puertas o abrir las puertas. Porque el Señor nos dio ese poder, nos dio esa autoridad, pero tenemos que hacerlo bien. ¿Cuál es el primer impedimento de la oración eficaz? La falta de perdón. Cuando hay
enojos, impiden. Por eso es que nosotros tenemos que reconciliarlo, por último, con tu espíritu. Si las personas no quieren hacerlo, déjalo, no importa. Si hablaron mal de ti, déjalo, no importa. Pero tú en tu ser, perdónalos. Perdónalo. Dice: Señor, yo perdono a tal persona que habló mal de ti, mal de mí. Perdono a tal persona que puso argumento, que me está impidiendo algo. Lo perdono. Hágalo para que así corte esa cadena que él o ella está haciendo. Porque quizás está siendo usado por su emoción o por el enemigo, y las personas, cuando no conocen a Cristo, no se dan cuenta. Entonces, ¿quién lo va a liberar? El que tenga a Cristo. El que tenga a Cristo puede liberarlos a ellos, de su mente, de su mentalidad, porque no tienen la luz, no le ha resplandecido la luz, entonces no tienen argumento, no saben lo que hacen. Pero cuando tú tienes conocimiento o eres conocedor, tú sabes lo que está sucediendo, porque son espíritus. Entonces, si hay alguna área de que alguien te hirió, de que alguien te ofendió, habla al mundo espiritual y libérate de eso, porque son cargas. Aún la falta de perdón pueden impedir en que una oración pueda llegar. Importante eso. Hebreos 12:5 de 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Mire qué importante esto, otra área, el cual es un impedimento en la oración: la amargura. Y aquí está hablando de la raíz de amargura, que es diferente a una amargura, porque todos nos podemos amargar, es normal. Sentimientos y emociones somos almáticos, normal, podemos enojarnos, pero no pecar. Pero cuando se trata de raíz, ahí hay un problema, porque la raíz tiene que ver que eso dura mucho tiempo. Tú puedes enojarte, airarte en el momento, o cuando dice airado pero no pequéis, quiere decir que ya eso se termina en el día. Pero cuando continúa esa ira, ese enojo, durante mucho tiempo, ahí ya brotó una raíz de ira. Lo mismo pasa con la amargura. La amargura no puede pasar más de un tiempo. Recuerde que la emoción, una ira o algo que no hayan hecho, dura 90 minutos. Después de ese tiempo, tendríamos que estar sanos. Pero a veces pasan meses, años, porque no entendemos lo que Dios quiere hacer. Marcos 11:25 nos dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone y vosotros a vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué importante es el perdón, porque el perdón nos va a liberar. El perdón no es una opción, sino una condición que tenemos que nosotros que hacerlo constantemente, hacerlo para que así podamos nosotros estar sanos, liberados de todas las áreas el cual quizás el enemigo quiere hacer en tu contra, pero confiamos en que el Señor nos libera. Y ya terminando, la oración es que es como ese río o como esas aguas que corren, que hay naturaleza, que hay peces, que hay vida. Así es la oración. Recuerde que de nuestro interior que brotan ríos de agua viva. Hay vida, hay vegetación, hay peces, hay vida y vida en abundancia por Cristo. Eso es lo que provoca una adoración y una falta de amor o el que tengamos amor. Pero la falta de amor o la falta de perdón va a provocar esto, lo contrario. La falta de perdón es que es como un agua estancada. Y un agua estancada no es buena, ni tampoco se puede beber esa agua porque te puede matar. Tampoco se puede bañar en esa agua porque te vas a contaminar tu cuerpo. Ahí no hay vida, solo gérmenes nada más, gérmenes dañinos. Ahí no va a haber un pez, porque esos peces se van a morir, porque son aguas estancadas. El olor. Todo esto sucede cuando realmente no se perdona. Por eso es que al nosotros, al perdonarnos,
podemos ser efectivos, a poder saber cuán importante es que tenemos nosotros que liberarnos de estas áreas o de lo que el enemigo quiere hacer en nuestra contra. Pero sí creemos, firmemente creo, en que el Señor nos va a dar solución, no nos va a dejar, jamás nos va a dejar solo. Jamás el Señor va a dejarnos con el problema, con la situación. Por eso que hoy, al hablar esta enseñanza, nos ayuda mucho a entender cuán importante es entender que se van a abrir puertas, se van a abrir de su lado. No sé de dónde vendrá, no sé cómo vendrá. Solo es el Señor que lo sabe, porque Él es el único que hace las cosas mejor. Él es especialista en hacerlo mejor. Cuando nosotros buscamos solución y no encontramos, cuando buscamos un amigo, un hermano, no hay solución. Cuando golpeamos puertas, no hay solución. Cuando buscamos soluciones, hombre, no hay solución. Pero cuando aprendemos a descansar en el Señor y adorar, ay, Dios se aparece en escena. Él es especialista en hacer eso. A Él le encanta trabajar así. Pero eso a nosotros nos preocupa. Eso a nosotros nos hace pensar. Y muchos se debilitan porque no saben esperar en el Señor. ¿Qué es mejor entonces? Orar. Pero lo primero es adorar. Hoy hemos hablado del tema portales de la oración.